El tema de hoy tiene que ver con un asunto que la Iglesia obviamente necesita estar preparada a conocer. Lo hemos titulado La rebelión no curada. Quiere decir que hoy día vamos a hablar de la rebelión. Y este título del tema está tomado de comentarios de la hermana Elena Harmon de Huay en la parte donde el pueblo de Israel, a través de sus líderes, Coré, Datán, Abidán, se rebelan contra la autoridad de ¿quién? Contra la autoridad de Moisés y Aarón. Y allí ocurre esta escena trágica, y entonces hay una parte, una frasecita que dice allí, la rebelión no curada. Entonces, es la razón de por qué vamos a meditar en esta mañana. Muy bien. ¿Qué es la rebelión? El diccionario nos define más o menos de esta forma. Es el acto de levantarse contra una autoridad. Y dos, oponer resistencia. Por lo menos con estas dos posiciones o definiciones podríamos quedarnos tranquilos. ¿Por qué? Porque se deja entender. Levantarse contra una autoridad. Y oponer resistencia. Saben, queridos hermanos, nosotros como seres humanos, tal vez podamos decir a estas alturas, pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Qué tiene que ver, no? El levantarse contra una autoridad, oponer resistencia. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Bueno, a simple deducción por lo menos podemos entender de que la rebelión de la que estamos hablando fue, ¿no? La primera rebelión se llevó a cabo en el cielo. El primer rebelde fue Satanás, Lucifer. Pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con nosotros para estos tiempos? Bueno, queridos hermanos, el propósito del mensaje de esta mañana es ayudar a la iglesia a tener una profunda reflexión y a partir de ella llegar a un reavivamiento y reforma. Porque en la condición que estamos como iglesia, no podemos esperar a Cristo con la confianza y con la seguridad que desea Dios de nosotros y nosotros desea al Señor. Así es que, hermanos, vamos a revisar rápidamente algunas citas. La palabra de Dios, ¿qué nos dice en relación a su mensaje? Muy bien. Saben, queridos hermanos, ustedes y yo somos testigos de que Satanás fue el primer rebelde. Él es quien se levantó contra la autoridad de Dios en el cielo. Él opuso resistencia a la obediencia de la ley de Dios. Por supuesto que a Satanás le funcionó esta estrategia. Una de las estrategias que Satanás utilizó fue la rebelión contra la autoridad de Dios. Oponer resistencia a su palabra, a su verdad, a sus principios. Eso fue la que utilizó Satanás como una estrategia. Y saben, queridos hermanos, vaya que esa estrategia le funcionó. Tal vez no le funcionó de manera efectiva, pero sí le funcionó parcialmente. Y con esto, Satanás puede estar tranquilo, porque como muchos dijesen, justifica por lo menos su trabajo. Pero saben, queridos hermanos, lo más triste en esta mañana es que Satanás no solamente, ¿cuál fue el logro entonces de esa estrategia? Si no le fue efectivo, pero parcialmente efectivo, ¿cuál fue? Y entonces aquí encontramos la cita en el libro de devoción matinal, recibiréis poder, del 27 de diciembre. Mire lo que dice aquí. Dice lo siguiente: Satanás sabe mejor que muchos profesos cristianos lo que está escrito, porque es un estudiante diligente de la Biblia
pero él obra para pervertir la verdad y llevar a los hombres por el sendero de la desobediencia. ¿Qué es lo que pretende Satanás en estos tiempos? Llevar a la iglesia, llevar a los fieles, llevar a sus hijos a la desobediencia, conducir a la rebeldía. Lo describe como el ángel apóstata que cayó del cielo, arrastrando en la rebelión contra su creador a una tercera parte de las huestes celestiales. Esto es lo que logró Satanás, Lucifer o el diablo, como lo llamemos. ¿Saben, queridos hermanos? La estrategia de rebelión, la estrategia de rebeldía, tuvo su efecto, tuvo resultados. Y allí vemos que la tercera parte de las huestes celestiales han sido engañados. Y entonces Satanás logró parcialmente. Díganme una cosa, ¿creen que las estrategias de Satanás están pasados de moda en estos tiempos? ¿Creen que la estrategia de la rebeldía lo puso a un lado ya Satanás y dijo, no, con esto no funciona, me funciona parcialmente? Saben, queridos hermanos, usted y yo somos vulnerables. Sin la presencia de Cristo somos vulnerables. Recuerden que en el huerto de Edén a nuestros primeros padres llevó a la rebeldía. Nuestros primeros padres poseían, ¿qué cosa? La santidad. Eran seres perfectos. Y entonces, ¿cómo en un huerto perfecto, a seres perfectos, pudo inducir a la rebelión? Saben, queridos hermanos, nosotros somos al igual o tal vez peores. Nosotros tal vez no tenemos la misma imagen de Cristo en los principios de la creación. No tenemos la misma imagen de Adán y Eva tal vez. Pero saben, queridos hermanos, si Él fue capaz de llevar a la rebelión a la pareja perfecta, también en estos tiempos Satanás nos mira a nosotros. Y la iglesia y los jóvenes, las familias, estamos en la mira del diablo. Quiere también llevarnos a una rebeldía, a una desobediencia. Y saben, queridos hermanos, esta estrategia está vigente. Satanás tiene una gran confederación. Su iglesia, Cristo la llama la sinagoga de Satanás. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía. Lo que quiere lograr en la iglesia es ¿qué cosa? Traicionar, desobedecer y como fruto de todo esto llevar a la apostasía. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica se mueve en instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión que comenzó en el cielo contra Dios. Está claro, no puede haber otro texto o otra cita mejor que esta. Si en el pasado utilizó, ahora también lo está haciendo, queridos hermanos, y quiere lograr tal vez muchas más ventajas que en el principio lo logró en el cielo. ¿Saben, queridos hermanos? Aquí hay una cita. La iglesia, hermanos, ¿cómo es que demostramos nosotros esa rebeldía? ¿Cómo es que demostramos esa resistencia? Y miren lo que dice aquí el libro de Testimonio para la Iglesia, tomo 5, capítulo 22. Satanás está meciendo en sus brazos y adormeciendo a los profesos seguidores de Cristo. ¿Alguna vez ha leído usted esta cita? Satanás te tiene meciendo en sus brazos. Es como alguien, una persona mayor que mece a un niño que está en los brazos de su padre, una criatura, y llora, y para quien no llore, entonces tiene que mecer. Mece en sus brazos, mientras alrededor de ellos las almas perecen. La pregunta, ¿y qué excusa ofrecerán al maestro por su negligencia? ¿Qué vamos a decir? No podemos estar dormidos en nuestros laureles, no podemos estar dormidos en nuestras doctrinas, no podemos estar dormidos en tantas profecías que tenemos allí. Tenemos los libros del Espíritu y Profecía, tenemos la palabra de Dios, la luz mayor que es la Biblia. Tenemos muchos testimonios escritos allí. Y entonces no podemos simplemente ponernos de cabecera allí
y quedarnos dormidos. Y mientras que el diablo te va meciendo, ¿hasta qué? Hasta que Cristo venga y te encuentre, ¿qué cosa? Desapercibido, no preparado. Y entonces lo único que quedaría es, ¿qué cosa? La condena. ¿Saben, queridos hermanos? Nosotros no podemos ser juguetes de Satanás. Nosotros no podemos ser, ¿qué cosa? Como un muñeco en los brazos del diablo. ¿Para qué? Para que nos tengan meciendo. Un cristiano o cristianos indiferentes, cristianos pasivos, cristianos que simplemente estemos conformes con lo poco que hacemos. ¿Saben, hermanos? Dice aquí la cita de testimonio para la iglesia, tomo 2. ¿Cómo observa Satanás para ver con cuánta rapidez desaparece su camada? ¿Y de qué manera las almas caminan en la misma senda que les ha preparado? Mi querido hermano, si usted considera que esta es una reprensión a la iglesia, tal vez a alguien puede resultar tal vez herido en esta mañana. Pero sabe, mi querido hermano, te digo de todo corazón, no podemos andar en las mismas sendas que Satanás ha trazado. Que no nos tengan como marionetas, que no nos tengan como muñecos. No quiere que dejen de orar. ¡Wow! A veces, hermanos, creemos que lo poco que hacemos está bien, pero Satanás dice, no quiere que dejes de orar, ni que dejen de mantener la forma de los deberes religiosos. Hay que ir a la iglesia, hay que cantar, los sábados hay que estar con los hermanos. Pero eso será suficiente. Porque mientras lo hagan, más útiles serán en su servicio. ¿Qué quiere decirnos Dios, queridos hermanos, en esta mañana a la iglesia? ¿Por qué el mensaje tenemos que tomarlo con bastante seriedad en esta mañana? Y entonces, queridos hermanos, yo quiero en esta mañana leer parte de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 65. En el libro de Isaías, capítulo 65, vamos a hacer un análisis de los primeros 5 versículos. Aquí lo tienen, pero yo, tengo aquí paralelo a la Biblia y voy a leer. Y miren lo que dice, es una advertencia dura contra el pueblo de Israel, contra la rebeldía contra la indiferencia del pueblo de Israel. Y el profeta Isaías amonestando, y miren lo que dice el primer versículo hasta 5. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que a mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosa inmunda. ¿Qué dicen? Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Saben, queridos hermanos, cómo es que nosotros, el pueblo remanente, el pueblo de Israel moderno para estos tiempos, podríamos manifestar la rebeldía contra Dios? A la luz de la palabra de Dios, del libro de Isaías 65, vamos a encontrar 4 formas de rebelión en esta mañana, para ser así breve. ¿Y cuáles serían estas 4 formas de rebelión? La primera lo encontramos aquí, en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice, anda por camino no bueno.
versículo 2. Anda por el camino no bueno. Saben, queridos hermanos, en la actualidad mucha gente anda por caminos no buenos, como la corrupción, la inmoralidad, los vicios, etc. Hay mucha gente que anda en caminos no correctos. Pero este mensaje está direccionado para su pueblo. Pero los cristianos profesantes también corren el riesgo de andar en caminos no tan buenos. Esto puede ser resultado de una autoconfianza, el orgullo, el dinero, los estudios, los negocios que estén cegándonos, que te distrae de una consagración plena. ¿Saben, queridos hermanos? Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién prima en tus decisiones? ¿Quién toma las decisiones? ¿Es que tú tomas las decisiones y luego haces que Dios se alinee a tus decisiones? ¿O es que primero consultas a Dios y tú te diriges en función a la dirección que Dios te establece? ¿A quién consultas antes de tomar las decisiones? ¿Qué plan de Dios estás siguiendo o estás siguiendo el plan tuyo? ¿Estás haciendo de que Jesús venga detrás de ti o estás haciendo de que Jesús vaya delante de ti? Si todo gira en torno a tus decisiones, entonces eres rebelde y yo soy rebelde. ¿Saben, queridos hermanos, cómo podemos nosotros andar en los caminos correctos del Señor si no consultamos a Él? Es fácil poner un ejemplo. Generalmente los jóvenes, ¿qué hacen? Primero los jóvenes deciden por la pareja. Oh, de pronto venga una señorita hermosa, bella, con las características que él soñó, y entonces al mirar a esa señorita, esta es la persona, esta es la mujer para mi vida. Y así es que después de haber tomado la decisión de que esa señorita sea su pareja, y entonces, ¿qué hace? Ahora pide a Dios, ¿para qué? Para que bendiga su decisión. ¿Saben, queridos hermanos? Ese es un ejemplo así sencillo, vago. Pero en todas las cosas, en tus estudios, ¿estás consultando a Dios? ¿Lo consideras a Dios en primer lugar? ¿En tu negocio consideras a Dios en primer lugar? ¿O es que de repente para hacer un préstamo, para acrecentar tu negocio, lo primero que haces es qué cosa? Tal vez haces un plan de negocio y luego invitas a Dios. ¿Saben, queridos hermanos? Nosotros también corremos el riesgo de andar en caminos no correctos. Y entonces es tiempo de que vayamos a Él y digamos, Señor, por favor, nada de lo que yo piense, ni planee, ni guste, pueda ser tal vez realizado en mi experiencia de vida cristiana, sino únicamente lo que tú digas. Segundo, encontramos también en los versículos 3, dice, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Bueno, el pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer. El pueblo sabía y había recibido instrucciones de cómo llevar las ofrendas y dónde hacer los sacrificios. Sin embargo, este pueblo hace lo contrario, procurando agradecer a Dios a su manera y cumplir parcialmente con las ordenanzas para justificar que sí cumplieron. Sacrificaban pues obviamente en los huertos que Dios no había mandado. Quemaban incienso sobre ladrillos, que no era esa la instrucción de Dios. Pero ¿saben, queridos hermanos, qué ejemplo podemos aprender de esto? ¿Dónde van tus ofrendas? Yo te pregunto en esta mañana. El tema de mayordomía es un asunto importante, primordial dentro de nuestra iglesia. ¿Dónde están tus ofrendas? No me vas a decir que no tienes tal vez la bendición del Señor. La palabra de Dios nos dice que ninguno debería ir a la iglesia con las manos vacías. Y si tienes que presentarte a Dios con las ofrendas que el Señor te da, de acuerdo a las bendiciones que recibas, ¿dónde están esas ofrendas? ¿Y cómo las devuelves cuando devuelves? ¿No es que eres como esos fariseos
que solamente daban de lo que les sobraba, o es que eres como esa viuda que dio todo, pero con amor? ¿Estás dando migajas o das lo mejor de ti con gozo? ¿Cómo consideras tus ofrendas delante de Dios? El tema de mayordomía es un asunto, hermanos, de mucha importancia en el desarrollo de la fe, en la madurez. El incienso significa o simboliza la oración. Saben, queridos hermanos, yo no me imagino, y cuando hablo este tema, hablo con los profesores, hablo con la iglesia, les digo, ¿cómo tú tendrías el coraje, el valor de presentarte ante Dios si no estás actuando correctamente? El incienso simboliza la oración. ¿Cómo puedes levantar el nombre de Dios cuando tus acciones dicen lo contrario? Esto es desobediencia. El tema de mayordomía lo estamos ejercitando, tal vez más allá de repente de mayordomía, de talento, de tiempo, tesoro. Estamos esos cuatro, por lo menos tratando de hacer lo correcto y con gozo y con alegría de nuestro corazón. ¿O es que estamos nosotros robando, como dice su palabra, estamos engañando a Dios y nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Cómo estamos en este aspecto? Pero hablamos de que Cristo viene pronto. Yo les digo muchas veces a los hermanos, llegará el tiempo cuando no va a ser necesario tu dinero, no va a ser necesario pedir las ofrendas, no va a ser necesario tal vez tu donación, tus colaboraciones. Pero saben, querido hermano, mientras nos preparamos y estamos en la recta final de la historia de esta humanidad, saben, queridos hermanos, tenemos que hacer lo correcto en relación a las ofrendas. Presentemos nuestro corazón en sacrificio vivo delante de Él para que sea grato a los ojos del Señor. El tercero, encontramos en los versículos 4. Se quedan en sepulcros, comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Esto es fuerte, mis queridos hermanos. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, un pueblo que había recibido las instrucciones, sabía lo que tenía que hacer, sabía por dónde conducirse? ¿Por qué es que se rebeló contra Dios? ¿Por qué? Es que sabemos, queridos hermanos, que la estrategia vieja de Satanás de rebelión está presente. Le funcionó y quiere hacerlo funcionar una vez más. Saben, como pueblo de Dios, no practicamos la comunión con los muertos, ¿verdad? El tema de la inmortalidad del alma. Sin embargo, Israel practicaba tales cosas a escondidas y a veces abiertamente. Por otro lado, ¿cuál es el alimento adecuado que debemos observar como pueblo remanente? Saben, queridos hermanos, tal vez nosotros no vamos a los sepulcros, no clamamos a los muertos para hablar con ellos, pero en una situación tal vez extrema, en necesidad, recurrimos tal vez a los adivinos, tal vez a un chamán, tal vez a alguien que nada tiene que ver de acuerdo a los consejos bíblicos. O puede ser la segunda parte cuando dice, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Saben, queridos hermanos, cómo está el tema de Reforma Pro Salud? El mensaje de los 3 ángeles cuando habla de la Reforma Pro Salud. ¿Saben, queridos hermanos? Yo les pregunto, ¿la Reforma Pro Salud es una opción o es una realidad que debemos observar? Este es otro talón de Aquiles, mis queridos hermanos, para la iglesia. La Reforma Pro Salud no es una opción, es una realidad que debe observar el pueblo de Dios. Comemos como el mundo y por eso hablamos como el mundo. Alguien dijo, no va a salir de nuestros labios, nuestras acciones, no va a salir cosas buenas, cosas agradables, cosas loables, si tú lo metes adentro, cosas inmundas. Es lo mismo que el computador. Tú llenas de archivos basura, de todo tipo de cosas absurdas, llenas ahí en los archivos de tu computador y después cuando abres, ¿qué vas a encontrar? Basura. Pero si tú vas a
almacenar cosas importantes ahí en tu computador. ¿Qué va a pasar? Y cuando abras vas a encontrar cosas buenas, saludables para ti, consejos sabios, temas de interés. ¿Saben, queridos hermanos, qué es lo que está entrando a nuestro cuerpo? ¿Cómo está nuestra forma de alimentación? ¿Será que por eso desagradamos? ¿Deshonramos también a Dios a través de la alimentación? Obviamente que sí. Mire este pueblo rebelde, de cosas inmundas. Estaba lleno de cosas inmundas, hermanos. ¿Qué cosa? Las comidas que comían. Pero nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser, como alguien dijo un día, raros para la gente común. Oye, ¿qué tiene esto? ¿Que no hace esto? ¿Que no hace eso? Claro, porque nosotros somos un pueblo de Dios. Hermanas, esta pregunta también es dura. ¿Con qué alimentan a sus familias? ¿Les dan alimentos saludables o veneno para la salud? ¿Cuánto más tenemos que, hermanos, esperar para aprender cosas que el Señor ha dejado escritas en su palabra? El espíritu profecía tenemos la manera en cómo o la forma como debemos de alimentarnos, cuidar nuestra salud. Con un cuerpo enfermo no podemos honrar a Dios. Pero sin embargo, queridos hermanos, estamos todavía con estas falencias. ¿Y esto qué podía significar? Rebeldía. Un acto de rebeldía contra Dios. La palabra de Dios es tan clara. Dejó escrita. Y finalmente la cuarta dice, en los versículos 5, quédate ahí, no te acerques a mí porque soy santo, más santo que tú. Saben, hermanos, se sentían tan orgullosos de ser descendientes del linaje de Abraham. Se veían tan superiores a los demás. Bueno, nosotros somos de la descendencia de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Tenemos la verdad, los testimonios. El Señor está con nosotros. Pero saben, queridos hermanos, nos autoengañamos. Sí es verdad. Y muchas veces yo dije, queridos hermanos, y se las digo en esta mañana. Me siento feliz y tengo el sano orgullo de ser miembro de la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Porque tenemos la profecía. Tenemos la verdad como iglesia remanente. Pero saben, queridos hermanos, no basta tener la verdad. En 1856 está escrito este libro, tomo 13 testimonios, dice, los padres de la iglesia adventista creyeron que éramos la iglesia Filadelfia. Todos pensaron que somos la iglesia Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Pero saben, queridos hermanos, la hermana Helen White en 1856 tuvo que decir, no se autoengañen, no nos autoengañemos, somos la iglesia de la Odisea. Llamó a la iglesia a que se arrepientan, porque tenían mucha teoría, pero pocos frutos prácticos. Sé que tenemos, queridos hermanos, mucha teoría. Conocemos más. Algunos posiblemente en esta mañana en la iglesia me digan, pero profesor, yo estoy 40 años en la iglesia sirviendo. Alguien diga, yo estoy 50 años. O alguien tal vez diga, yo tengo 20 años en la iglesia. Yo te felicito por lo que te mantienes en la iglesia. Pero saben, queridos hermanos, no solamente basta ser miembro de iglesia, sino dar frutos de arrepentimiento, frutos prácticos del amor, de la obediencia, de humildad, de andar en los caminos del Señor. De nada sirve, queridos hermanos, ser como los fariseos y decir, venimos del linaje de Abraham, somos descendientes de Jacob, de la tribu de Judá. La iglesia adventista tiene la verdad, mi querido hermano. Pero cada uno somos responsables de cómo lo vamos a ejercitar.
esa fe, los principios que el Señor nos ha instruido, nos ha entregado. Quédate ahí, no te acerques, porque yo soy más santo que tú. Cristianos amorfos, falto de forma. Cuando decimos cristianos amorfos, somos como cristianos a veces que no tenemos forma. Ni somos buenos cristianos, ni somos buenos mundanos. Ojalá pudiésemos ser los extremos, como Jesús un día dijo en Apocalipsis 3, yo te conozco, que no eres ni frío ni caliente. Saben, queridos hermanos, a veces no parecemos, o si parecemos, parecemos, pero no solamente debemos parecer, tenemos que ser. Debemos predicar, lo hacemos, pero saben, queridos hermanos, a veces lo hacemos con un corazón autosuficiente, mirando al hermano, mirando a la hermana, y decimos, oh, ellos no han hecho nada, pero ¿por qué yo tengo que hacer? Esperamos aplausos, reconocimientos. Saben, queridos hermanos, hay mucho que aprender. Hay tantas cosas que tenemos que aprender. ¿Creemos porque estamos años en la iglesia somos los fuertes y idóneos? No nos engañemos. Saben, queridos hermanos, Jesús ilustró un día. Procuró encontrar higos en aquella higuera. Pero saben, queridos hermanos, las ramas no tienen ningún valor. Las ramas pueden ser principios, doctrinas, pero si no ejercitamos, si no llevamos en práctica, no tiene sentido. Entonces, a estas alturas, queridos hermanos, concluimos de que fuimos rebeldes, que necesitamos arrepentimiento. Hay muchas cosas que no hemos hecho tal vez correctamente hasta aquí. Y ahora, ¿saben, queridos hermanos? Lo que ocurrió en el desierto con el pueblo de Israel. Estos tres líderes que se rebelaron contra el gobierno de Aarón y contra Moisés fueron Coré, Datán y Abirán. Estos tres no estaban de acuerdo con el gobierno de quién, de Moisés y de Aarón. Ellos creían de que estaban usurpando, o ellos son los únicos que pretendían ser líderes. Pero saben, aquel día cuando ellos se rebelaron contra Dios, la presencia del Señor bajó en el santuario, en el tabernáculo. Y Moisés y Aarón, al ver que la presencia de Dios estaba allí, inmediatamente acudieron. Y estaban Coré, Datán y Abirán y 250 jóvenes, que ellos estaban en contra de la administración. ¿Por qué solo ellos y por qué nosotros no también podemos oficiar? ¿Por qué ellos se creen que son los más favorecidos de Dios? La indiferencia, los celos. Y entonces Dios dijo, muy bien, apártalos, aparta, dígale al pueblo que se aparte del campamento de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés dijo, por favor, Señor, no puedes castigar. Sí, voy a castigar, no puedes castigar por culpa de un hombre. Y Moisés se inclinó, rogó a Dios. El Señor dijo, ya está tomada la decisión. Así es que después Moisés dijo, apártense, y cuando se apartaron todos, solamente quedaron estos tres varones con sus familias, delante de sus tiendas, sus hijos, su familia. Y entonces se abrió la tierra y los tragó a estos tres por su rebeldía. Pero saben, queridos hermanos, no solamente esto, sino estos 250 jóvenes también que quisieron servir en el santuario, habían llevado sus incensarios para ofrecer incienso ahí. Y entonces ellos también fueron alcanzados por el fuego después. Y 250 jóvenes murieron. Pero saben, no fue suficiente eso. Moisés estaba tan triste y humillado. Pero esta gente, al ver la muerte de estos tres líderes,
al ver la muerte de estos 250 jóvenes, que eran varones príncipes, respetados de renombre, inteligentes, sabios, pero saben, ellos también fueron consumidos por el fuego. ¿Y qué pasó? Y toda la congregación estaba de miedo, de terror, de espanto. El día terminó y el resto de personas, quienes habían seguido también a estos 3 varones y a los 250, los que estaban a favor, esa noche se acostaron, pero se acostaron con miedo. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Y al día siguiente ellos nuevamente se reunieron. Pensaron en sus corazones, ¿qué cosa? Que estos hombres eran inocentes. Todo lo que les había dicho eran cosas correctas. Jamás se arrepintieron. Ellos, ¿qué cosa? Al contrario, estaban consternados, estaban aterrorizados, pero no estaban humillados. Y al día siguiente, cuando se plantaron nuevamente frente a la tienda de Moisés y Aarón y dijeron: ustedes son los culpables de la muerte de estos 250 jóvenes. Y empezaron a murmurar nuevamente. Pero sabe, Moisés otra vez fue llamado a través de la presencia del Señor en el santuario. Y aquel, ya ves, igual se inclinó, rogó a Dios. Pero el Señor había dicho: aléjense. Y entonces, mientras él estaba orando, dijo: Aarón, anda por favor, toma tu incensario, ruega por ellos. Es que la mortandad había empezado en el campamento. Y aquel día murieron 14,700 personas en un día. La gran pregunta es: ¿qué hubiese pasado si aquella noche ellos hubieran entregado su vida al Señor? Si hubieran derramado al Señor, si se hubieran humillado, si se hubieran arrepentido de sus malos actos, si se hubieran arrepentido de su rebeldía, el Señor los hubiera perdonado, hubiese perdonado. Una noche entera estaban en las tiendas, pero albergaron ¿qué cosa? Albergaron orgullo. Albergaron ¿qué cosa? Albergaron la indiferencia, los celos, la maldad. Saben, queridos hermanos, tan duro, hermanos, era el pueblo de Israel que no estaba preparado para aprender las lecciones. Yo te pregunto en esta mañana: Jehová vio la maldad del hombre, era mucha en la tierra, y que toda tendencia en los pensamientos y su corazón era de continuo solo el mal. ¿Esto no era antes del diluvio? ¿Y esto no es ahora también? ¿Saben, queridos hermanos? En estos más de 4 meses o 5 meses hemos visto mucha gente que muere. Permítame decirte, mi querido hermano, durante la semana, yo conocí hace mucho tiempo atrás a un joven pastor. Trabajaba como capellán del colegio, como pastor del colegio, joven entusiasta. Luego me separé por situación de trabajo. Y aquí cerca nada más, durante la semana, el día lunes, muere el pastor David Aima Flores. Deja una esposa que es médico, se había casado hace poco, como más de 6, 7 años, y el pastor descansa en las manos del Señor. Luego, ayer nos enteramos de que, durante la semana nos enteramos de que murió otro pastor, médico adventista. Y no solo eso, la semana antepasada, de aquí en Moquegua a Hilo, está solamente a 40 minutos,
mueren dos líderes, un arquitecto, un joven, un hermano, dos hermanos muy compenetrados en la iglesia, ya no están con nosotros. Y actualmente aquí en Moquegua hay mucha gente que se debate entre la vida y la muerte. Hace 3 semanas atrás, en una reunión administrativa, el presidente de nuestra Unión Peruana del Sur, aquí en Perú, dijo: en Perú, en el sur de la Unión Peruana, ya tenemos alrededor de 370 hermanos adventistas fallecidos por COVID. La pregunta que yo me hago en esta mañana, mi querido hermano, es: todas estas desgracias, las que vemos, ¿qué te causa? ¿A qué te motiva? ¿Solamente nos hemos aterrorizado, pero seguimos igual? ¿Solamente nos hemos llenado tal vez de miedo y nuestro corazón sigue igual delante de Dios? Quiero terminar con esta cita, mi querido hermano. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. De todo corazón, mi querido hermano, te ruego, haz lo justo en todas las cosas. No vamos a vivir mucho tiempo aquí en esta tierra. El Señor tenga misericordia de ti, de mí, para que nos perdone a tiempo y podamos gozar de la gracia del Señor. Ama únicamente hacer la justicia. Ama la misericordia. Ama a tu familia. Ama a los tuyos. Aprende a amar a las personas quienes se declaran tal vez tus enemigos voluntarios. Aprende a amar. Y sobre todo, mi querido hermano, caminemos con humildad delante de Dios.